Desde Siargao a Camiguín no tenemos ningún vuelo directo. Tenemos la opción de coger un vuelo hasta Cebú y de allí otro a Camiguín, o llegar en 2 ferries y 2 autobuses, que fue la opción que elegimos. Aproximadamente el trayecto dura 10 horas. Camiguín es la isla con más volcanes por metro cuadrado del mundo, aunque el único que queda activo de los 12 es el Hibok Hibok. Es una isla pequeña, que todavía no recibe demasiado turismo, pero con un montón de actividades por hacer, pero sobre todo es una isla diferente a las demás, llena de cascadas, piscinas naturales e islas paradisíacas. Buenos días, estamos en la isla de Camiguín, hemos alquilado una scooter y nos vamos a recorrer la isla. Nos dirigimos a Mantigue, es una pequeña isla ubicada a unos 3,5 kilómetros de la costa. El trayecto dura 30 minutos. Cuenta con un santuario marino lleno de vida. Una barca de bambú y unas boyas marcan dicho lugar. Además de snorkel, es uno de los mejores puntos de buceo de Camiguín, ya que tiene un arrecife de pared en el que podrás ver entre otras especies unas cuantas tortugas. El Katungan Park está situado en la localidad de Benoni. Unos cuantos puentes de madera trazan un recorrido junto a sus manglares. Un buen lugar para relajarse. Este es un santuario de almejas gigantes, son impresionantes. Ha permanecido un tiempo cerrado por el gobierno, pero han vuelto a abrir. Tienen algunas de las almejas en piscinas y el resto están en el mar. Esta es la Moro Watchtower. Antiguamente esta torre se utilizaba para vigilar de los posibles ataques de los moros desde Mindanao. Las Katibawasan Falls, con más de 70 metros de altura, son las cascadas más altas de la isla. Blue Lagoon es una zona de roca volcánica donde hay una gran variedad de corales y donde el agua es cristalina. Es de los mejores sitios para hacer snorkel en la isla. Esta vieja iglesia española del siglo XVI todavía conserva las paredes de lo que fue en su día. En su interior tiene una nueva capilla y junto a la iglesia están las ruinas de un antiguo convento. Sunken Cemetery es un antiguo cementerio del siglo XIX que quedó sumergido después de la erupción de un volcán. Es un lugar ideal para ver el atardecer.
Y para finalizar el día, qué mejor que un baño en las termas calientes del volcán Hibok Hibok. El día siguiente hicimos una excursión en grupo por el interior de la isla, empezando por las Tuason Falls. David, un español residente desde hace más de 4 años en Camiguín, fue nuestro guía. Un máquina de tío. A mano izquierda tienes el Hibok Hibok y a mano derecha la primera montaña que se ve después de estas dos es el Timpón, y luego estas tres que son igual se llaman las Tres Marías. Aunque parezca que son a la misma altitud, se llevan 200 y pocos metros, y del Timpón al Hibok Hibok se llevan 100 y pocos metros. Y aquí también fue donde conocí a Patri y Fikri. También nos llevó a visitar un tramo intermedio de las Binangwagan Falls, donde solo los locales conocen el acceso. De allí nos dirigimos a White Island. Esta isla es una lengua de arena desde la que podrás contemplar una panorámica perfecta de la isla de Camiguín. Es recomendable visitarla en marea baja. Además, esta isla cambia cada día de forma en función de las mareas. Y después de una parada a comer en el mercado de Yumbin, me dirigí a presenciar el deporte nacional de Filipinas. Así que si sois sensibles a las peleas de gallos, podéis avanzar hasta el minuto 11. Guste o no, esto también forma parte de la cultura de Filipinas. Yo personalmente aluciné con la pasión que muestran los filipinos con este deporte, aunque no entendí muy bien su modo de apostar. A continuación os dejo con el sonido ambiente. Apa, panik terus?
Para despedirnos de la isla, un atardecer en el Beehive. Este lugar inspirado en Gaudí está regentado por Rafael, un belga afincado en la isla desde hace algunos años. Es ideal para ver el atardecer mientras degustas el mejor café de la isla, que él mismo cultiva. En los comentarios os dejo un enlace con la guía de Camiguín con toda la información para visitar la isla. Aquí es donde conocí a Patri y comenzó la guía de Filipinas. Camiguín me dio muchas cosas, pero lo mejor es que me llevo unos amigos para siempre. ¿Me acompañas al siguiente destino? Pues, si no estás suscrito, ¿a qué esperas?